Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias, Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy vamos a seguir por la zona de Rioja para visitar un proyecto único. Una bodega que se dedica exclusivamente a blancos. Está englobada dentro de un grupo de vinos de finca con su enólogo de esta bodega, Nivarius, que se llama Raúl Tamayo. Están elaborando vinos de finca, como todo el grupo, y también eso les confiere una característica diferenciadora. Hola, ¿qué tal, Raúl? Hola, ¿qué tal? Bien, pues por aquí con un vinito blanco para ponerme en harina y brindo No, yo contigo. estoy igual que tú. Muy bien. Tengo aquí sí. un blanco. Siempre ayuda, siempre ayuda. Bueno, pues para empezar y ponernos en situación, pues te pediría que primero que te presentaras y explicaras un poco tu llegada y tu trayectoria en el mundo del vino. Bien, pues te comento un poco. Bueno, yo me llamo Raúl Tamayo, soy originario de Burgos, aunque bueno, pues trabajo en Rioja, ya llevo muchos años por tierras riojanas y bueno, pues ya desde que uno acaba de estudiar, estudias en la universidad y como vas dando tantas vueltas, vamos, decirte que, pues bueno, principalmente siempre he estado trabajando en la zona de Castilla y León, Rioja, también he recorrido partes de Galicia, el Bierzo, he recorrido, bueno, incluso llegando hasta Nueva Zelanda. Entonces, bueno, pues me ha tocado trabajar en muchos sitios. Pero en la universidad estudiaste enología. Sí. Estudié enología. Bueno, ahora ya, antes estudiábamos la licenciatura, ahora se estudia un grado. Entonces, bueno, ya han pasado años de esto de que cuando sales de la universidad estás deseando hacer vendimias y luego ya a medida que pasan los años vas ya sumando las vendimias a las espaldas y dices una más. Pero bueno. ¿Y qué te llevó al vino? ¿Cómo te dio por ir hacia el tema del vino? Pues bueno, yo previamente a enología estudié ingeniero técnico agrícola y bueno, pues estudié en contacto con gente de la Ribera del Duero y bueno, en mi familia siempre se había hecho vino. Mi abuelo toda la vida habían hecho vino, pero bueno, el típico vino de los pueblos que se hacía, el típico clarete, y sin mayor afán que pues un alimento, ¿sabes? Al final eran agricultores, trabajaban en el campo y hacían vino para su consumo. Y a raíz de un poco el boom quizás de Ribera del Duero, pues con compañeros de la zona de Ribera del Duero, pues empezamos con el mundo de la enología. Muy bien. Sí, no, bueno, es una zona eminentemente agrícola y de hecho pues el vino era parte de la dieta, ¿no? O sea, Efectivamente. Al final date cuenta que la ribera burgalesa o vallisoletana o toda la ribera son pequeñitos pueblos, pues, donde había la típica economía de escala de las huertas, el campo, la viña. Eran pues pueblos autosuficientes. Entonces, al final es un poco la herencia. No había hace tantos años bodegas o industrias que se dedicasen al mundo del vino, sino que... Sí, no, es que hay muchos pueblos, por ejemplo en Rioja está La Guardia, donde cada casa tiene una bodega, ¿no? O sea... Sí, así es. Prácticamente era así en el campo, en la zona centro de España. Claro, date cuenta que también la forma de transportar el vino antiguamente pues no era tan sencilla como lo es ahora. Entonces, al final había que producirlo en cada zona.
aunque saliese un poquito mejor o un poco peor, pero bueno. Y bueno, ya yendo a lo que es el grupo Palacios, vinos de finca, explícanos un poquito cómo nace y bueno. Pues mira, siendo un grupo que digamos, el apellido Palacios es riojano, netamente, y digamos que la persona con la que trabajamos, que es Javier Palacios, también es de origen riojano, empieza en el mundo del vino por la Ribera del Duero, casualmente. Es dentro del grupo Palacios Vinos de Finca. Son 3 bodegas, una en Ribera del Duero que se llama Bodega Strus, que es la más antigua. Luego viene Nivarius, que es una bodega única y exclusivamente de blancos en Rioja, blancos de altura, luego os comentaré, con variedades autóctonas, con una apuesta importante por las variedades de aquí, adaptadas. Y luego, a partir de Nivarius, hay otro proyecto que se llama Proelio, que únicamente son vinos tintos en Rioja. Y donde, si tenemos un ratito, luego hablaremos más adelante, trabajamos mucho sobre todo con garnachas del Alto Najerilla, una zona quizás un poco deprimida en su día, porque se utilizaban las garnachas para claretes, pero con el cambio climático y ¿sabes? Al final trabajando viñedo viejo y conociendo muy bien los suelos, estamos sacando cosas verdaderamente sorprendentes. Entonces, bueno, la garnacha en los últimos años ha pegado un disparo bastante fuerte, además en varios puntos de la geografía española, desde Gredos hasta el Priorato. Hay toda una franja que se ha dedicado a levantar la garnacha, que estaba bastante... Sí, no. Además, yo creo que es una variedad que sobre todo explica muy bien el terruño y manifiesta lo que es el suelo en el vino. Tiene esa capacidad. Quizás, por ejemplo, dentro de las variedades a lo mejor más riojanas, como puede ser el tempranillo, siempre decimos que ahí quizás la variedad se encuentra sobre el suelo, porque es una variedad con mucho extracto, con poderío, con rotundidad. Sin embargo, la garnacha, que es un poquito más delicada, muchas veces es mucho más capaz de expresar el terruño, digámoslo así, por el suelo. Sí. Bueno, pero hoy precisamente me quería dedicar al tema del blanco, porque llama mucho la atención, ¿no? Que en plena Rioja hay una bodega exclusivamente de blancos. Máxime, porque bueno, yo empecé en los años 90, al principio de los 90, ahí prácticamente había 2 variedades de blanco. Y ya está, la Malvasía y la Viura, y un poquito de garnacha blanca. Y ahora ya, bueno, y la Viura, que no es una variedad autóctona de aquí, digámoslo así, que es una variedad que lleva muchos años en Rioja, pero no tiene un origen riojano como tal. O sea, ese es un origen más mediterráneo, más incluso yo no me sé bien la historia, pero creo que es más origen aragonés que riojano, macabeo. Sí. Pero sí que en Rioja lo que había era Malvasía riojana, principalmente, y luego pues algo de garnacha blanca. Es lo que había previamente. Nosotros en nuestro proyecto de blancos pues hemos apostado por una de las variedades más antiguas. Más antiguas es porque la constancia escrita de lo que es la maturana blanca pues es la variedad blanca más antigua. Hay constancia, creo que son las glosas emilianenses o algún escrito que hablan de la maturana blanca. Y luego estamos desarrollando mucho el tema del tempranillo blanco. El tempranillo blanco creemos que es una apuesta también importante. Obviamente tenemos luego viuras.
Lo que pasa que os tengo que contar que en el proyecto nuestro no hay una plantación de viuras o una recuperación de viuras, sino que hay una recuperación de viñedos antiguos. Ajá. Entonces, a viuras nos hemos ido a comprar o a gestionar viñedos muy antiguos, principalmente en la vertiente nuestra. Nosotros estamos en la vertiente pegados a lo que es la Sierra de la Demanda, digamos, lo que es pues el sur de La Rioja. Ya sabes que La Rioja está enclavada en un valle, al norte tienes la Sierra Cantabria, Sí. o Montes Obarenes, digámoslo así, y luego al sur está la Sierra de la Demanda, que es lo que ya pega con Soria principalmente. Que forma parte del sistema ibérico, ¿no? Efectivamente. Digamos que es un poco los inicios. Entonces nosotros nos hemos ido a zonas sobre todo de terruños o de zonas más hacia la Sierra de la Demanda, en el tema de los blancos, que es donde tenemos prácticamente todo, que hacia la otra zona, que sí que tenemos alguna viñita que gestionamos bueno, ahora te comentaré, porque nosotros lo dividimos en la zona más calcárea, que es la limocalcárea, que es del Ebro hacia la Sonsierra, y del Ebro hacia este otro lado, pues digamos que es la tierra con más arcilla o más ferrosa, es diferente. Sí, luego nos extenderemos un poquito sobre el tema suelo, pero era eso, ¿no? De que, bueno, comentando con varios de los enólogos que han estado en el programa, pues siempre se ha dicho que, bueno, el vino al fin y al cabo es una conjugación de varias cosas que a través de la uva pues se expresa el paisaje, y el paisaje que incluye el tema suelo e incluye el tema clima, ¿no? Entonces, quería ir desarrollando un poquito a poco todo. Primero eso, las variedades, qué tipos estáis trabajando y qué nos aporta cada una de ellas, ¿no? Te comento un poco. Nosotros principalmente lo que es el Tempranillo Blanco. Bueno, el Tempranillo Blanco es una variedad que surge en los años 80 en Rioja, consecuencia de una mutación. Además es cerquita de la bodega. Nosotros estamos en el Valle del Iregua. El siguiente valle en Rioja es el Valle del Leza. Ahí en Murillo de Río Leza es donde se, digamos, donde la variedad lo que hace es, en una viña había uvas tintas y uvas blancas, es decir, una mutación bueno, el ADN que implica pues que dé el color al tempranillo, y a partir de esa planta pues se reproduce el tempranillo blanco. Eso Entonces, fue una mutación espontánea. Sí, mutación espontánea, claro, una mutación espontánea. Entonces, bueno, pues es una apuesta que a día de hoy, pues bueno, nuestro viñedo no es muy viejo en el tempranillo blanco, son alrededor de los 10 años, 12 años, lo más viejo. Pero claro, son vinos de una índole más vinosa o con mucho cuerpo y menos aromática. Yo siempre digo que el tempranillo blanco es una variedad súper honesta en comportamiento. Sobre todo porque tiene una gran boca. Tiene una gran boca. Nosotros estamos aquí, el tempranillo blanco, alrededor de los 700 metros de altitud, que para ser Rioja es bastante elevado. Entonces, madura despacito y al final, pues, es un poco la gran ventaja que tenemos. Nosotros... La media de altitud es más o menos unos 500, ¿no? Bueno, claro, lo que es la zona de la Sonsierra, de lo que es el Valle del Ebro, sí, alrededor de las zonas más altas pueden estar a 600. Pero claro, nosotros en esta zona que estamos pegando a la Sierra de Demanda tenemos viñedos hasta los 830 metros de altitud. Y sin embargo, luego la zona de lo que pega a Aragón ya, pues son 380, claro. En lo que es el fondo de valle. Luego también ahí, al final, si subes hacia los montes, pues te vas a 900, a 800, hay altitud. Pero siempre hacia lo que es la Sierra de la Demanda. Entonces es un poco lo que... nosotros buscábamos altitud. Altitud era primordial, ¿sabes? Porque al final también con el cambio climático, y no únicamente por eso, sino porque cuanto más arriba te vayas, los suelos tienden a ser más pobres. Es decir, menos componente en arcilla tenemos.
Entonces, para nosotros es muy importante el trinomio, no binomio suelo-variedad, trinomio, que es el suelo, conocer bien el suelo, no por encima, sino entrando a 2 metros de profundidad y conocer las raíces, las americanas, las vides americanas, y luego conocer la variedad, bien el clon o bien la masal o lo que sepamos. Entonces, ahí es un poco los 3 pilares donde pivota el proyecto de Palacios Vinos de Finca en, digamos, las 3 bodegas. O sea, es un poco nuestra forma de trabajar. Obviamente luego hay una variable que cada año cambia, que es la climatología. Sí. Contra esa, pues bueno, ahí sí que ya no puedes hacer nada, porque si le da por llover, llueve, y si le da por no llover, pues no llueve, o si le da por helar, hiela, y si no, no hiela. Sí, siempre mirando al cielo, eso está claro. Sí, Entonces, digamos que es un es lo que poco... nos ha tocado vivir en esta época, ¿no? Un poco de Sí, pero inestabilidad bueno, en ese sentido. Porque... al final la vida, como muchas veces decimos, es una sucesión de acontecimientos. Y bueno, pues la viticultura y el vino es igual. Cada año te pasa una cosa y si no es esto es lo otro, y si te llueve en vendimia y si no te llueve y si si hace no te mucho viene calor un en verano. mildio o una sequía y vaya usted a saber, o un pedrizo, ¿no? Entonces es un poco lo que, ¿sabes? Al final dice, lo que puedo controlar es dónde está plantada la viña y qué es lo que he plantado, pero luego la climatología, pues es caprichosa, qué duda cabe. Y bueno, a Entonces, nivel esto de plantación de uva, bueno, luego tenemos la maturana, ¿qué es lo que nos aporta la maturana? te Acidez. comento, te comento. Para nosotros la maturana blanca es una variedad que está a punto de desaparecer hace unos años en Rioja, y a partir de una colección de variedades, pues creo que se recupera la maturana blanca. Es una variedad terpénica, probablemente entrase por el Camino de Santiago. La hoja, si la ves, es muy parecida a lo que es el albariño, a lo que es la Riesling, son hojas prácticamente redondas. Luego, morfológicamente, el racimo también, son racimitos muy pequeños. Yo siempre digo, hablando con gente de la zona, digo, pues yo creo que, claro, la maturana blanca tendió a desaparecer porque para vendimiarla es una puñeta, porque al final tienes que cortar, parece que vas cortando racimas o agraces de racimos. Entonces es un poco, digamos que a metodología broma, hablando, dice, claro, si ves una Macabeo o una Viura, que los racimos son mucho más hermosos, que vendimia es un racimo grande, pues obviamente el viticultor decía, pues es que esta viña no me da uvas. Pero claro, luego la llevas a la bodega y la cosa cambia. Es una auténtica maravilla, es una variedad. Nosotros a día de hoy la tenemos sobre 2 suelos. Un suelo que es arenoso, que es prácticamente está alrededor de los 800 metros, con mucha componente de arena y roca madre caliza, y es donde mejor se comporta, con mucha arena. Yo creo que también al final, como pasa en la zona del Salnés, del Albariño, que hay mucha arena, es una variedad que le gusta la arena. Y sin embargo también tenemos otra parte en arcilla y se comporta de una manera diferente. Es como más, pierde un poco esa finura y se convierte un poco más, digamos, un toquecito más vegetal. Pero bueno, por eso, o sea, es lo que te comentaba antes de suelos, raíces y uvas. Es una variedad que además nosotros utilizamos en vinificación de muchísimas maneras, porque desde fermentar en barrica, luego vinificamos en tonel o en fudres de 3.500 litros, con crianzas de lías largas, y obviamente en inoxidable. También algo hacemos con tinaja, algo hacemos con ollejos. Entonces estamos un poquito, más o menos, conocemos la variedad, pero estamos intentando, esto nunca paras de crear. Entonces estamos explorando las posibilidades de la variedad. Pero bueno,
Lo que sí que te puedo verificar es que la aptitud de envejecimiento de la Maturana blanca, aptitud es extraordinaria, pero extraordinaria. O sea que tiene una acidez bastante notoria, ¿no? Sí. Y es curiosa porque tiene una acidez muy tartárica. Es una variedad que prácticamente no tiene acidez málica. Entonces dices, claro, al final es una variedad que es fresca, es rotunda, es larga, tiene mucha boca, tiene bastante glicerina. Entonces es una maravilla, sinceramente, trabajar con ella. Sí, te noto bastante enamorado de la Maturana. Sí. Bien. Pero bueno, a ver, luego también pues, trabajamos con viuras muy, muy viejas. Claro, eso también el conocer los suelos, incluso, bueno, te he comentado que trabajamos con Pedro Parra, que es un chileno que es un loco del suelo. Doctor Terroir le llaman. Sí, efectivamente. Y pues vamos buscando, como dice Pedro, los Gran Cru en La Rioja o los grandes terruños y tenemos localizados y cuando lo vinificas y cuando lo catas dices, madre mía, es una pasada. Es que, mira, fíjate, yo también, bueno, como que la mayoría de gente de aquí, de este país, siempre le hemos dado mucha más atención al vino tinto y el vino blanco estaba como un poco apartado, quitando lo que es el albariño, prácticamente. Ahora han empezado a aparecer godellos, treisaduras, maturanas, un montón así de la garnacha blanca, evidentemente, ¿no? Incluso hay alguno que tiene ganas de experimentar con macabeos o con viura y le ve. No, es una gran variedad, ¿eh? Yo creo que es una gran variedad. Con lo que pasa es que estoy viendo, pues eso, que el blanco, y a mí cada vez me atrae más, quiero decir, para beberlo, prácticamente, ¿no? Bueno, pero no únicamente los blancos, te quiero decir, se está experimentando muchísimo con blancos en métodos ancestrales, se está experimentando con pieles, o sea, hay una riqueza, yo creo que a día de hoy el blanco está creciendo exponencialmente en experiencias, en vinificaciones, incluso en ensamblajes con uvas tintas, fermentando con ollejos. Yo creo que las posibilidades son enormes. Bueno, decías antes de blancos. Yo, por otra parte, que también soy un enamorado de los blancos de Jerez del Sur, digo, claro, al final siempre ha sido así lo que decías tú, el albariño que tal, pero bueno, al final siempre bueno, Jerez que le hemos es que el tema de Jerez, el otro día estuvimos con Antonio Flores, que nos dio aquí una clase magistral. Jerez siempre ha comido un poco aparte, ¿no? Quiero decir, al ser vinos generosos y al ser vinos, algunos de ellos fortificados y tal, pues claro, siempre se le ha dado un trato distinto, ¿no? No ha entrado dentro de la categoría de blanco de vinos tranquilos, ¿no? Vinos tranquilos, eso es. Era lo que yo me refería, ¿no? O sea, Jerez es otra cosa, desde luego siempre ha tenido importancia y siempre la tendrá, porque también son vinos únicos, ¿no? Sí, además, mira, te voy a contar una primicia. Pues nosotros este año conseguí dos botas de Jerez, de fino, y precisamente estoy está acabando de fermentar Maturana blanca. Entonces, siempre al final la Maturana es un poco con la que más jugamos, incluso tinajas de barro. Entonces, es un proyecto, vamos, es la base junto con el tempranillo blanco y la viura de lo que es Nivarius. ¿Le vas a hacer crianza biológica? Pues todavía no he llegado a ese punto, pero puede que sí, puede que sí. Lo que pasa que, claro, al final si haces crianza biológica también el método va a predominar sobre el origen. Entonces ahí es esa duda un poco cuestión, es diferente. Ahí ya es el carácter de la intervención humana la que va a marcar al vino más que el origen en sí, ¿no? Claro. Pero que se puede hacer algo interesante a la hora de beber, ¿no? En plan organoléptico. Sí. Yo creo que por lo menos o lo que yo veo con muchos compañeros del sector y hablamos y cada vez hay gente con mayor formación, con mayor inquietudes.
se están haciendo cosas en cualquier sitio, por pequeño que nos parezca, surge un viñerón y te sorprende el vino que elabora. Entonces, yo hace poco estaba en Mallorca catando variedades autóctonas y me he quedado sorprendido, sinceramente. Y Creo las que Calles, las Fogoneus, todas estas cosas, ¿no? sí. Pero bueno, incluso la Cayeta, Manto Negro, que son bastante conocidas, pero es que luego las catas o la Giro Blanco, catas la Gorgollosa o cosas que ya dices, madre mía, te sacan de las casillas. Entonces, pues bueno, creo que ¿sabes? Lo mismo que en su día yo creo que pasa en Rioja con las variedades blancas, que en parte se recupera un tesoro como es la Maturana Blanca, se apuesta por el Tempranillo Blanco, que yo creo que el Tempranillo Blanco nos va a dar muchísimas alegrías en lo que es Rioja de cara a vinos de exportación, porque son vinos muy honestos, sobre todo el Tempranillo es una variedad con mucha boca, con mucha glicerina. Yo creo que tratándolo bien incluso tolera la madera, entonces da alegrías, da alegrías. Es poco oxidativa también, aunque sea blanca. Sí, sobre todo que hay que vendimiarla un poquito pronto. Esto es como todo al final. Y luego es curioso, porque luego, siempre hablando con los chicos del campo, a veces que es muy sensible al oidio, pero resiste muchísimo la botrytis. Entonces, cada variedad es un mundo, es un mundo. Sí. Sí, y una que nos hemos pasado por ahora por alto es la Malvasía, ¿no? Sí. La Malvasía riojana, lo que pasa ¿no? que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es complicado encontrar una Malvasía que no sea muy productiva. Entonces, tienes que irte a viñas muy viejas. Cuando son viñas jóvenes, el comportamiento de la Malvasía es a dar mucha uva. Entonces, ¿Eso no se puede corregir con poda en verde? pues sí, pero bueno, no sé. Yo tampoco es una variedad. De hecho, nosotros vinificamos de Alto Najerilla aparte de Malvasías viejas y tiene otro punto. Es una cosa diferente, pero ¿sabes? Luego hay también mucha variabilidad en las malvasías. Te encuentras, ¿sabes? Te dicen, por ejemplo, esto es malvasía y prácticamente las uvas son rojas, que lo llaman rojal, y luego te dicen, esto es otra malvasía, que es malvasía. Y son uvas que incluso algunas te saben como a medio moscateladas. Entonces ahí, en la malvasía hay es un poco una locura. Yo ahí me cuesta. Es un poco la variedad que más me... Es complicada, ¿no? Sí. Pero bueno, luego, por ejemplo, contarte un poco más. Por ejemplo, el Tempranillo Blanco, nosotros lo tenemos, siempre buscamos suelos de origen de aluvión, de canto rodado. Al final es un poco donde hemos visto que mejor se comporta, suelos profundos, con arcilla a 1 metro. O sea, al final el Tempranillo necesita agua. Aunque digamos que se cría en España, que es un clima relativamente seco, pero bueno, se comporta mejor con un suelo fresco. No, porque vosotros, ¿cómo lo tenéis estructurado a nivel campo? ¿Tenéis como 5 o 6 parcelas, ¿no? 5 o 6 fincas? No, ¿Más? el Un montón. proyecto de Palacios Vinos de Finca es... Yo muchas veces lo cuento, aunque estemos en Rioja, que muchas veces siempre se ha tendido a un carácter muy bordelés de la bodega y alrededor el viñedo. En nuestro caso es totalmente borgoñón en el aspecto de que somos un poco... lo primero que miramos es el suelo, pero luego es que nos repartimos prácticamente por toda La Rioja. Nos repartimos tenemos viñedo desde Tudelilla, que es La Rioja Oriental, en la zona central. Nosotros nos encontramos en Nalda, Clavijo, a 650 hasta 800 metros de altitud. Luego Alto Najerilla, que sigue siendo la Sierra de la Demanda, la falda de la Sierra de la Demanda, garnachas, viuras, principalmente, pero muy viejas. Ahí te puedo comentar que gestionaremos alrededor de 100 y pico pequeños viñedos.
Muchos de ellos que tenemos que trabajarlos con caballos, otros que solo se pueden trabajar manualmente, con desbrozadora y la mochila. Y luego también tenemos otra parte que en zona calcárea, que es principalmente pues, la sonsierra riojana, alguna parcelita que nos entra en Rioja Alavesa. Entonces, bueno, ¿sabes? Vamos localizando suelo y ese suelo tiene que tener la variedad que le valga. Si no, no. Sí, En sí, nuestro proyecto. es el ensamblaje de la variedad con el suelo, ¿no? Eso es. Ajá. Eso es. Y esto lo hacéis con Pedro Parra, ¿no? Sí, bueno, lo hacemos ya con Pedro, que ya muchas me veces. imagino, porque... Ahora no, como está todo pues, como está, pero bueno, pues ya prácticamente Sí, llevamos 3 años con él y al final, pues las directrices y lo que te va mostrando, pues luego tú lo vas vinificando y bueno, al final ves que se cumple. Sí que es cierto que, claro, al final Rioja, que es un mundo tan clásico, con tanto viticultor, pues cuando te ve haciendo calicatas en viñas, pues se quedan un poco sorprendidos. flipando, ¿no? Alguno me ha llegado a decir, ¿pero qué vais a hacer, un pozo? Pues sí, es que he visto yo calicatas de estas que son realmente profundas, ¿eh? Sí, bueno, pues te metes en suelos profundos, te llegas a meter 3 metros y pico hacia abajo y ves que todavía hay raíces explorando el suelo. Entonces, Ajá. es Eso es lo que curioso. decía de la viña americana, ¿no? Sí. Porque claro, según el tema pasa lo mismo con el tema de la vid americana. En Rioja al final hay un tejido importante de viticultores que obviamente se han preocupado de producir uvas muchas veces. El suelo, pues obviamente yo entiendo cada viticultor pues tiene la parcela en su pueblo o tal, pero no se han preocupado muchas veces de lo que plantaban, sino que decían, pues la variedad sí es importante, pero a lo mejor la raíz es una cosa que tiene tanta importancia y no se le ha dado esa importancia, porque al final lo que querían los viticultores es traer uvas. Entonces, para nosotros es importante. O sea, nosotros te Bueno, sí, podría pero decir, trabaja para que pueda la planta dar uva la raíz. claro. Y es que según la raíz y según en qué suelo esté, te extrae unas cosas o no te extrae otras cosas. Te hace que luego las uvas tengan, hablando técnicamente, un pH o un pH más alto, una acidez menor, según el tipo de raíz que tengas. Entonces, tiene toda su lógica. Es tan importante como lo puede ser el suelo o como lo puede ser la variedad. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que al final, en un mundo como el del vino, que el ensayo le puedes hacer una vez al año, con suerte, y claro, como es tan lento, luego la elaboración en bodega y la crianza y el envejecimiento, al final la experiencia con patrones en Europa son 130 años. Que Sí. No, es sin que tiene embargo, que ser haciendo totalmente empírico. Si no lo pruebas claro. físicamente, no sabes lo que va a pasar. No, Y además añadiendo la variable de que hasta los 3-4 primeros años no obtienes uvas, entonces no lo puedes vinificar. Así. sí. Es una vida prácticamente Es que la dedicada gente a... ve una botella de vino y se piensa que es fácil, pero cuando sabes todo lo Sí, que hay detrás, macho, claro. es... Es un poco lo que muchas veces nos pasa en España. Yo me acuerdo la primera vez que fui a trabajar a Nueva Zelanda que claro, no veías vinos baratos. Salías de España, que ves vinos a 2-3 euros, allí es impensable. No había nada por debajo de 12-14 dólares neozelandeses. Entonces, Que claro, está más o menos a la par del americano. no, está a la mitad, pero bueno, ya eran 7-8 euros. Ajá, sí. No, es que es eso lo que pasa, ¿no? Aparte, este es el país, digamos, más barato, donde más Sí, el vino está, cuesta más valorarlo en dinero, ¿no? Porque, bueno, hay la filosofía esa de que es fácil de hacer y, bueno, total, es
Es Hombre, plantarla y fermentarla y hacer vino, ¿no? Pero todo sí que esto, es cierto que yo creo que cuando hablamos de pequeñas producciones y toda esta investigación que hay detrás, pues joder, desde luego que tiene un coste, ¿no? no, está claro. Y al final, ¿qué Pues es que lo que ahora pasa? lo jodido es el tema este que estamos viviendo y la crisis en la que nos vamos a ver metidos también, que Bueno, pero no va a ayudar nada, ¿eh? No va a ayudar ya, nada, pero pero bueno, sobreviviremos, no, yo seguro. en esta vida yo creo que siempre hay que ser optimista. Sí, y luchar, y seguir luchando y trabajando. Sí. Y Y bueno, una vez nos metemos en bodega con la uva, bueno, hacer la vendimia manual, ya me has dicho que hay sí, sitios que todo es absolutamente hasta con caballos y tal. ujú. Eh, ¿Qué hacemos con la uva? ¿Hacéis coupage? Pues, Eh, pues ¿Monovarietales? ¿Cómo la trabajáis? te explico. A ver, es una bodega, claro, al final, como únicamente pensamos en blanco, eh, te puedes permitir el lujo pues eso, no vendimiar con prisa. Obviamente, cada variedad solemos empezar con el tempranillo blanco, luego con viuras, sobre todo de la zona calcárea, de la Sonsierra más o menos, que vienen bastante pronto. Y luego ya pues empezamos un poco en la zona nuestra, también con viudas de aquí de la zona del Moncalvillo, y luego pues nos subimos a la tonajerilla. Y bueno, es muy sencillo, o sea, nosotros tampoco, para algunos vinos hacemos un prensado directo, sobre todo en Maturana solemos hacer un prensado directo, que es la última variedad que vendimiamos. A veces sin despalillar, en el tempranillo, por ejemplo, se despalilla y se prensa, pero en la Maturana nos gusta un poco buscar más esa pureza a expresarlo con raspón. Ajá. Y luego, pues bueno, una vinificación clásica en blanco, excepto lo que hacemos con ollejos, incluso algo que hacemos alguna vez con un pequeño porcentaje de raspón vinificado. ¿Rapón que es para darle verdores o cómo? Bueno, al final esto es como todo. ¿Sabes? Nos gusta siempre hacer algún tipo de prueba. El raspón, pues, sobre todo lo que te da es tanino. Te da un tanino verde, pero claro, de ahí luego juegas pues si descubas un poquito antes, descubas un poco más tarde. O sea, ahí sí que es mucho lo que el día que te levantes te dice el cerebro y dice, pues lo separo, lo prenso, tal. Entonces, es así, es muchas veces la magia o lo bonito del mundo del vino, que no te rijas por un laboratorio, sino que te rijas por tu cata y por tu intuición. Ujú. Sí, Y hay mucho de intuitivo ahí, ¿no? sí, prácticamente, porque claro, son cosas que al final en una bodega que elabora blanco de una manera industrial, pues la metodología siempre es la siguiente. Nosotros al final Sí. nos consideramos una bodega pequeña. De hecho, muchas veces el jefe hablamos de la palabra viñerón, ¿sabes? Porque al final, pues yo muchas veces lo digo, si me paso la vida en el campo, en vendimia, para aquí, para allá, pruebas uvas, esto está, esto no está, ahora empezamos por aquí, luego por este otro lado. Incluso hay partes de parcelas que si tienen mucha arcilla o lo vendimiamos antes o después. Entonces, ¿sabes? Al final tienes que estar... La vendimia prácticamente la haces en el campo. Ya. ¿Y porque qué producción total tenéis? Nada, nosotros estamos en torno en blanco, unas 200.000, 250.000 botellas en Ujú. diferentes referencias. Que bueno, Entre todas no las es una... gamas. Sí, no es una cifra donde te permite trabajar con mucha precisión, sobre Ujú. todo. ¿Qué es lo que te iba a decir cuando me estás diciendo esto, ¿no? Porque la diferencia, por ejemplo, de cuando estás haciendo 1 millón de botellas de un solo vino, ¿no? No, O, por ejemplo, donde sea, da igual. Eh, sí. es lo que dices tú, es una regularidad, es más o menos un proceso idéntico cada año y demás. Pero claro, Ujú. aunque sea una producción pequeña, tú también pues tienes, digamos, una parroquia, por decirlo así, ¿no?
que está Claro, acostumbrada a que tu vino sepa siempre igual y busca una regularidad entre cosechas, ¿no? Si tú empiezas a jugar un poco y a cambiar, ¿cómo lo ves eso? O sea, porque claro, luego está, el vino lo haces, pero luego lo tienes que vender y alguien lo va a sí. consumir. No, está claro, hombre. Al final, cuando te manejas con unas directrices, date cuenta que hemos hablado mucho de campo, de suelos. Al final, si partes del mismo viñedo, el resultado tiende a ser similar. ¿Sabes? Al final, la elaboración te tiende digamos, a mitigar el efecto añada o el efecto climático. Porque digamos que cuentas con el mismo ingrediente, cuentas con la misma uva en inicio. Entonces, Mm. aunque haya desviaciones por el año o el clima, la naturaleza de la que partes es similar y el Ujú. proceso es similar. Entonces, bueno, obviamente hay cambios, pero tampoco son unos cambios rotundos de blanco a negro, sino que es de amarillo claro a amarillo un poco más oscuro, digámoslo así. Entonces, Pequeños matices, ¿no? sí, 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 son matices. Ujú. Pero bueno, y luego, si seguimos por la bodega, una de las cosas que nosotros hacemos diferente quizás sea que vinificamos en toneles grandes de madera, en toneles de 3.500 litros. Entonces, bueno, pues eso al final es una cosa que quizás en Rioja sí que está muy en boga, los fermentados en barrica, pero en este aspecto el trabajar con toneles pues no es lo más habitual. Entonces Ujú. es un poco ahí donde... Sí, bueno, hay alguno, por ejemplo, Muga trabaja con tinos de Sí, madera también, hace las fermentaciones ahí, pero hay pocos La mayoría mm, utilizan acero inoxidable, ¿no? sí, sí, Y sí, bueno, algunas bodegas nosotros, están volviendo al hormigón también, pero es más sí, patino, ¿no? nosotros trabajamos también te quiero decir con acero inoxidable, pero luego, obviamente, pues también trabajas fermentando en volúmenes grandes, crianzas largas sobre lías. Eh, claro, al final, cuando conoces también el suelo, cuando conoces también tus uvas, ¿sabes? Tienes que seguir permitiéndolas que se expresen. Sabes lo que le Entonces, va mejor a cada una, ¿no? efectivamente, ¿sabes? Ujú. Efectivamente, por ejemplo, variedades que tienen un carácter más oxidativo, como puede ser una garnacha blanca, no me acaba de convencer el meterle, por ejemplo, una barrica pequeña. Sin Ujú. embargo, en inoxidable se comporta muy bien, guarda mucho la fruta. Ujú. Entonces, yo qué sé, ahí cada maestrillo hace las cosas un poco según como le Sí, parece. sí, no, eso Incluso está claro. hay ¿Y, vinos y que la tienen gama vuestra envejecimiento. de cuántos vinos se compone? Pues mira, nosotros tenemos un vino básico que es un Nivarius, el tempranillo blanco, que Ujú. únicamente son 4 meses de crianza sobre lías, en inoxidable, no tiene madera. Luego hacemos un fermentado en barrica, en el que hacemos variedades, es un blend, una mezcla de variedades autóctonas, principalmente Viura, pero luego tiene un 15% de Maturana, un 10% de Garnacha blanca y un 10% de Tempranillo blanco. Luego Ujú. hacemos una edición limitada que sería, digamos, una selección de viñedos que va a un 70% de viñas de Viura y un 30% de Maturana blanca. Ujú. Luego hacemos bueno, ahora que está de moda lo de los viñedos singulares, hacemos un viñedo singular que es de Viura, que todavía no lo hemos sacado al mercado, y un gran reserva, que es 100% Maturana blanca, que tampoco lo hemos sacado al mercado, pero bueno. Ajá. ¿Y ese gran reserva, cuánto tiempo de crianza le dais en barrica? Pues tiene alrededor de 10 meses de crianza en barrica. Alrededor Ujú. de 10 meses y luego es sorprendente cómo se comporta la maturana en la fermentación en barrica. Incluso Ujú. a ver, nosotros porque obviamente la bodega de blancos te permite trabajar con barricas de diferentes edades en vino blanco. Entonces tenemos Ujú. barricas de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Sabes? Al final tú tienes tu parque de barricas única y exclusivamente dirigido a la elaboración de blancos. Entonces eso te permite, obviamente,
pues el jugar con la madera y no únicamente fermentar en barrica nueva, sino fermentar en barricas de 5, de 3 o de 2 años. Entonces eso es una gran ventaja a la hora de hacer un vino de gran reserva, porque obviamente si haces un vino únicamente con 100% madera nueva, al final un blanco que es un vino más delicado, pues obviamente la madera va a estar muy presente dentro de la componente vino. Se va a llevar todo el protagonismo, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, al final nosotros pensamos lo mismo que se piensa en una bodega de tintos, tú lo piensas en una bodega de blancos. Uh-huh. El envejecer, el tener tu parque de barricas, las variedades, o sea, no... Uh-huh. Es que al final es lo mismo, extrapolas lo mismo al suelo, o sea, haces la metodología muy similar, quitando un Sí. poquito pues eso, que al final el proceso no es idéntico en la obtención del líquido, pero bueno, Uh-huh. o sea, el resto tenemos una Es bastante filosofía muy... similar y, bueno, sobre todo muy de sentido común y de saber interpretar Sí, cada uva, sí, sí, ¿no? sí, sí, así es, así es. Es un O poco sea, lo que se basa el proyecto, es lo que a uh-huh. nosotros, yo siempre digo que nuestro mayor activo dentro del vino blanco es los viñedos que tenemos. O sea, el haber sido capaces de buscar un gran terroir para la maturana blanca en Rioja, Uh-huh. eso es magnífico. O el buscar un suelo que el tempranillo blanco te ofrezca tal, o incluso buscar Sí, sí. mineralidad en los macabeos o en las viuras. Uh-huh. Es un poco donde se basa los pilares del proyecto. Sí, sí, sí. Luego, obviamente, pues con muchísimo sentido común en la vinificación, lo que tú bien decías, Uh-huh. y al final es... Bueno, sobre todo eso, saber interpretar, igual que a la hora de saber qué uva plantas en un sitio, tienes que interpretar el terreno. Cuando tienes la uva en bodega, tienes que interpretarla para saber qué vino quieres sacar, Sí, ¿no? sí, está claro, está claro. Ujú. Muy Pero bien, muy bueno. interesante. Oye, el tiempo vuela que da gusto cuando se habla de acá, no le gusta. Yo para el final siempre me guardo dos preguntas. Que una es tu uva favorita y creo que voy a adivinar cuál es. Bueno, a ver, en blanco, ¿no? Podré decir una en Puedes blanco decir y otra una en blanca y tinto. una tinta, va, porque si no está muy cantado el gol. Sí. Bueno, yo siempre he sido un enamorado de las variedades blancas terpénicas, lo que te decía, el albariño, la Riesling. Obviamente la maturana blanca me chifla. Yo creo que es una maravilla, ¿sabes? El Ujú, que vivamos en España y que tengamos esta uva, ¿sabes? Es como un tesoro de esto que estaba escondido y que pues de repente aparece. ujú, Y luego en tinto, pues soy un enamorado de la tempranillo. ¿Sabes? Yo creo que el tempranillo es una super variedad, es una gran variedad y a veces muy maltratada. La maltratamos demasiado a veces. ya. Incluso la explotamos, pero yo creo que se pueden hacer y de hecho se hacen grandísimos vinos de tempranillo con, con un carácter hacia el terruño muy importante. Yo creo que Ujú. son dos super variedades. O sea, al final yo creo que no tenemos que tener complejo de inferioridad con ninguna otra variedad foránea que aunque sean más famosas no tienen por qué ser mejores. Eso está Entonces, claro. Lo que pasa es que hemos llegado más tarde, por eso somos menos famosos, pero tenemos mucho bueno, camino por recorrer todavía. Y, y la última pregunta, pues va de maridaje, de que me marides un vino con una canción. ¿Qué vino con una canción. estás escuchando? ¿Qué? Pues mira, eh, una canción. Y a mí me gusta mucho la música electrónica. Hay un grupo que me encanta que es Depeche Mode. Ujú. Y, y una canción que me da mucha tranquilidad es Enjoy the Silence. Yo, ¿Cuál? Enjoy the Silence, Ajá. disfrutando Yo de del Silence, silencio. sí. Vale, pues con Y esa canción, ¿y qué sí, vino?
Pues bueno, para esto sí que me iría a nuestra Maturana Blanca. Nuestra Maturana Blanca, nuestro Nivarius, edición limitada. Es un vino además que siempre le sacamos con 2 añitos de botella, nunca antes de 2 años de botella. Pues son los dos, lo uno en música y lo otro en boca son digamos, Bien, pues sensaciones muy sedosas, digamos así. con esa canción despediremos el programa de hoy. Bueno, pues un Y auténtico placer. quería agradecerte mucho tu tiempo y tu disposición. Y Nada. ha sido un placer. Yo todo lo que pueda aportar en este pequeño mundo, pues para eso estamos. Y un día que me pase por Rioja, pues paso a probar los blancos. Pues deseando que vengas por aquí, que nos conozcas y que te empapes del proyecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Hemos estado aquí hablando con Raúl de Blancos de Rioja. Queda también una asignatura pendiente. Y bueno, espero que la hayáis disfrutado como yo, que seáis felices, bebáis buen vino y hasta pronto. Buen fin de semana. Hasta luego.